Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La educación financiera es fundamental para tomar decisiones financieras inteligentes. Proporciona a las personas las habilidades necesarias para gestionar sus finanzas personales, como presupuestar, ahorrar e invertir. Con conocimientos financieros sólidos se puede evitar el endeudamiento excesivo y aprovechar las oportunidades de crecimiento económico. Además, la educación financiera promueve la toma de decisiones informadas y fomenta la estabilidad económica a largo plazo. Invertir en educación financiera es invertir en un futuro financiero sólido. Y precisamente de educación financiera hablaremos con Albert Paguera. Él es socio de Valio. Albert, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Montse, ¿cómo estamos? Muy bien, encantada de tenerte en el programa. Cuéntanos, para empezar y para que nuestros oyentes os conozcan, ¿qué es Valio? Muy bien, pues Valio nace para ayudar a las personas a empoderarlos en cualquier tema relacionado con el dinero, sobre todo en las finanzas personales. Yo no sé a ti, Montse, si te ha sucedido. Yo al menos vengo de una familia muy normal, trabajadora, ¿no? De esa generación en la que tenían ganas de ayudarnos, ¿no? y nos dieron la mejor educación posible, ¿no? Incluso mis padres pues hicieron un gran esfuerzo para que fuéramos a la universidad, estudiáramos ingeniería, nos sacásemos másters. Y luego a la hora de verdad, el dinero era un tema tabú, que no se hablaba en casa, ¿no? Y no sé si es un tema cultural o es un tema que viene de hace muchos años, pero sí que luego a lo largo de la vida te vas encontrando de que el dinero es algo fundamental en nuestros días, sobre todo porque es una herramienta en la que la puedes usar para bien o la puedes usar para mal, pero que la vas a necesitar. Desde el primer sueldo en el que necesitas empezar a invertir o a ahorrar o a saber qué vas a hacer con ese dinero, a sobre todo cuando ya van pasando cada una de las etapas de la vida en la que necesitas aprender a gestionarlo. Y por lo tanto, Valio nace como una plataforma online que cada vez es más comunidad para ayudar a esas personas que no tienen ni idea por dónde empezar, que sí que es verdad que alguna vez han escuchado algún amigo del cuñado, ¿no? Que le dice un family banker, oye, pues mira, pon aquí el dinero que ya verás que te irá muy bien, pero no tienes muy claro cómo funcionan las comisiones, si realmente vas a ganar, no vas a ganar, cómo funciona, ¿no? Entonces intentamos desde nuestra humildad y a la vez nuestra experiencia un poco asentar las bases más básicas para que cualquier persona de cualquier edad, desde los 15 años hasta los 80 y pico, 90, pueda tener esas pequeñas píldoras de conocimiento desde cualquier tema relacionado con la inversión, con la monetización, con lo que sea relacionado con el dinero, incluso con el ahorro, ¿no? De cómo ayudar incluso a tus propios hijos a que sepan gestionar esta gran herramienta. Bueno, certifico lo que dices, que durante mucho tiempo hemos dejado como el dinero en manos de los demás, es decir, en manos de nuestros bancos, en manos de nuestro gestor, pero nosotros mismos gestionar nuestro dinero nos ha costado, no sé si por culturalmente como tú dices, pero la verdad es que nos ha costado, bueno, o nos sigue costando bastante. Albert, ¿qué tipo de cursos encontramos en vuestra plataforma? Explícanos un poco cómo son. Claro, digamos que dentro del paraguas de dinero engloba todo, ¿no? Yo hasta mis propios hijos de 5 años cada día piensan en el dinero, ¿no? O mi abuelo. Y entonces, dentro de ese gran paraguas tenemos como varias verticales, desde la parte de emprendimiento, de cómo realizar un libro y venderlo por Amazon, a cómo enseñar en temas de finanzas para hijos, luego la parte inmobiliaria también, cómo hacer la primera inversión inmobiliaria, ya sea para tu propia primera vivienda como para inversión, temas de hipotecas, temas de fiscalidad inmobiliaria, que al final es un tema que se habla poco, pero que es muy importante a la hora de verdad cuando ya empiezas a tener algún tipo de activo inmobiliario, a otras verticales como pueden ser muy dispares, ¿no? De que, por ejemplo, tenemos el caso de un curso en finanzas para deportistas, ¿no? Que al final pues son personas, ¿no? No hace falta ser un Messi, pero sí que existen casos de gente que durante 2, 3, 4 años de su vida gana muchísimo dinero y luego durante los siguientes 40, bueno, pues tiene que subsistir como pueda, ¿no? Entonces, durante esos 3 o 4 años sí que es muy importante saberte
poner al lado del que toca para que luego ese activo que has recibido durante esos 3 o 4 años lo puedas alargar, ¿no? Por lo tanto, aquí te he hablado solo de alguno de los 40, 50 cursos que tenemos, pero también tenemos de liderazgo, de comunicación no verbal, y un poco para ayudar a ese punto, ¿no? Al punto de las finanzas en todos los sentidos. También tocamos más a la parte de inversión pura y dura, ¿no? De los dividendos, de la parte de cómo invertir en oro, en materias primas, cómo, no sé, la parte de los indexados también, que es una cosa que cada vez pues, se habla más, ¿no? La parte de los ETFs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que desde ese punto tenemos ese gran paraguas en el que ayudamos en cada uno de esos cursos que inicialmente eran, luego ya hablaremos el detalle, ¿no? Pero inicialmente eran cursos pregrabados, ¿no? En el que tú podías verlo cuando quisieras, ¿no? En el avión, en el AVE o incluso en casa, ¿no? O sea, al final competíamos con Netflix en este sentido y que poco a poco pues, hemos ido desarrollando otros modelos que ayudan no solo a aprender con cursos pregrabados, sino también a formarte acompañándote de los mejores profesionales. Sí, eso te quería preguntar, porque aparte de los cursos contáis con dos programas que supongo que te refieres a esto cuando me dices lo de Correcto. aprender. Cuéntanos un poquito qué son estos dos programas. Claro, ¿qué nos sucedía? Que nos dimos cuenta que la gente compraba un curso, luego pasaba un segundo, un tercero y poco a poco fuimos generando lo que a día de hoy es una suscripción anual en el que tú puedes ver como si fuera un Netflix cualquier contenido de la plataforma, pero a la vez también nos pedían que, bueno, todo esto está muy bien, toda esta teoría que nos explicáis está muy bien, pero yo necesito práctica, necesito a alguien que me ayude a bajar al barro y a poner en acción todo eso que vosotros nos explicáis, ¿no? Y de aquí nacen estos programas que el inicial, ya vamos por la 4ª edición, era un programa 360 de 6 semanas de finanzas personales en los que hacemos un acompañamiento a los alumnos y les explicamos semana a semana las bases básicas, ¿no? O sea, empezamos por la parte de indexados, incluso mentalidad, incluso tocamos una parte de criptomonedas, la parte inmobiliaria y la verdad es que nos está funcionando muy bien. Ahora estamos realizando uno también sobre personal shopper inmobiliario, o sea, ayudar a las personas a aprender un nuevo oficio y que incluso lo puedan compaginar con su trabajo diario, pero que es un curso en el que finalizarás, en la que ya tendrás tus propios clientes, ya podrás monetizar y ya podrás vivir de ello. Y de hecho, pasado verano tenemos otro curso para finanzas para no financieros, o sea, para el típico freelance autónomo que tiene muchísimo trabajo, que está todo el día pensando en los clientes, pero no sabe qué pasa, no sabe el pricing que tiene que usar, tiene tensiones de tesorería, no sabe exactamente cómo le funcionan las finanzas internas, ¿no? Entonces, durante 4 o 6 semanas, pues también habrá un acompañamiento para poner orden a lo que sería pues, su día a día, ¿no? Entonces, estos programas sí que hay un plan de acción en el que sí que tú ya puedes tomar decisiones y ya puedes poner en práctica todo lo que enseñamos. ¿Y cómo nos definirías el perfil de vuestros usuarios en general? Mira, Monse, yo creo que esto ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 2 años, porque sí que es verdad que inicialmente nuestro cliente era el cliente ahorrador, ¿no? Ese perfil, casi te diría, sin entrar en casillar a nadie, pero el ingeniero o el médico, pues que tenía una capacidad de ahorro. Sí, el profesional que podía... Claro, que tenía capacidad, pero no sabía mucho qué hacer con él. Se había dado cuenta de que los bancos pues, le ofrecían cosas, pero tampoco se fiaba mucho de quién era el mejor, el TIN, el TAE. Entonces, acompañábamos a este usuario y sí que cada vez más, es curioso porque nos estamos encontrando personas que en vez de que tengan esa capacidad de ahorro, justo les está pasando al contrario. Estamos en un país en el que cada vez la inflación es más alta, nos está afectando todos en el bolsillo, las nóminas son las que son y nos vamos encontrando muy a menudo pues ese perfil en el que no entiende por qué, pero si antes tenía un 5% de margen de maniobra cada mes, de repente ya no lo tiene, ¿no? Y dice, ostras, ¿qué está pasando con mi vida? Aún me quedan 40 años, tengo 1 o 2 hijos y cómo puedo hacer para intentar poner orden en mi vida para esto, ¿no? Entonces, ya te digo, hay de todo, hay desde el que justo acaba de empezar a trabajar y ya es consciente un poco de su futuro y quiere empezar a pensar en él, a pues personas que están sufriendo un momento complicado o al ahorrador que decíamos. ¿Y cuál es el perfil de vuestros profesores? Claro, aquí, Monse, hay de todo y la verdad es que nos cuesta muchísimo encontrar el perfil idóneo porque ya te digo, desde hacer un curso de, mira, justo esta
esta semana hemos sacado un curso de numismática, ¿no? Del coleccionismo en numismática, porque sí que es verdad que normalmente es un hobby, es una afición, pero también es verdad que hay gente que monetiza y que genera dinero gracias a... Es un activo, si tienes una buena colección, claro, es un activo. Es un activo, no deja de ser un activo, y sí que es verdad que hay muchos tipos de coleccionismo, ¿no? Hay gente que colecciona Pokémon, ¿no? Pero sí que es verdad que el Pokémon, pues quizá es una moda que pasará en los próximos 10, 20, 50 años, pero en cambio esa moneda de Carlos III o esa moneda egipcia, que por ejemplo ahora mismo el mercado asiático lo está buscando mucho, pues es importante, ¿no? Entonces, buscar a la persona idónea, en este caso era un profesor que lo tenía, bueno, que vivía en Latinoamérica, aunque él era español, y que en un momento dado él mismo nos estaba diciendo, oye, os doy estas 4 o 5 referencias, gente que vive en Barcelona, en Madrid, y le dijimos, no, es que te queremos a ti porque pensamos que eres la persona adecuada, ¿no? Entonces, muy a menudo nos gustaría sacar más cursos y no lo hacemos porque a veces nos cuesta encontrar ese perfil idóneo. Algún día quizá nos saldrá rana, ¿no? O sea, al final quizá algún día romperemos algún plato, pero hasta ahora nos ha costado mucho, ¿no? Incluso, déjame poner otro ejemplo, ¿no? Hicimos un curso sobre liderazgo y hay muchos tipos de liderazgo, todos lo sabemos. Durante los últimos 2000 años se habla mucho de liderazgo y buscábamos a un profesional en activo, a un CEO de una gran empresa multinacional que tuviera tiempo para podernos hacer este curso. O sea, al final, en realidad, le pedimos un favor y que nos diera ese liderazgo que buscábamos, no tan competitivo, sino más cultural, de ayudar a las personas, de intentar cambiar la cultura de una organización, ¿no? Entonces, depende mucho de cada curso. El de finanzas para deportistas lo hicimos con un exjugador del Barça, por ejemplo, pero sí que es muy importante y es muy relevante acabar encontrando esa pieza clave que te ayude para hacer ese contenido. Albert, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en mercado? Mira, yo te diría que somos una startup prepandemia. Desde entonces hasta ahora han pasado muchísimas cosas. Al final no dejamos de ser una startup que estamos creciendo, ¿no? Y también el mismo modelo de negocio ha ido cambiando. Sí que lo que tiene en común en todo ese proyecto es eso, en empoderar y ayudar a las personas en temas de dinero. Pero sí que es verdad que dentro de ese paraguas, ahora mismo cada vez más somos yo diría que una comunidad de personas inquietas en este punto, y en el que, bueno, ya veremos a futuro cuál va a ser el paraguas, ¿no? Si tendremos otras verticales, pero siempre dentro de ese punto de dinero es lo que tenemos en común. ¿Y de dónde surge la primera idea de hacer Palio? Mira, la primera idea en realidad no fue mía. Empezaron Sergi, Guillem y Gerard. Ambos, ninguno de los tres venía del sector banca como tal. De hecho, yo tampoco. O sea, intentamos alejarnos un poco de la corbata, del anglicismo. Personas normales, comunes, que teníamos le llamamos el Ikigai. Yo lo tenía y me acuerdo que la primera vez que nos conocimos teníamos los 4 ese punto en común, y todo el equipo bueno, pues uno venía de Meller, de fundar Meller. Guillem, en este caso, también tenía un blog sobre indexados, la hormiga capitalista, que tenía muchísimo reconocimiento y le gustaba el sector. A Gerard también venía del mundo blockchain y la verdad es que tenía ciertos conocimientos, pero ambos teníamos ese punto, ese Ikigai, decir, nos gustaría cambiar y generar algún tipo de impacto en la sociedad en este punto, en esta herramienta que cada día pensamos en ella, y cómo podemos hacer para ayudar a las personas y darles ese conocimiento que muy a menudo existe en la sociedad. O sea, a veces te das cuenta, ¿no?, que el vecino o en el colegio hay un padre, oye, pues que sabe ayudar a su hijo, ¿no?, que de repente se va de colonias y es el típico niño pues que no gasta en las chuches y en cambio se lo gasta en postales para la familia. No sé, cada uno tiene sus propios hábitos, pero pensábamos que era muy importante el intentar mentalizar a las personas y cambiar, empoderarlas en esa raíz, ¿no?, que era el dinero. Y desde que surge hasta esa primera idea, a fecha de hoy, ¿cómo nos calificarías toda vuestra evolución? Porque claro, a donde habéis llegado hoy, claro, pues es mucho, y entonces siempre en el camino, esto de prueba, error, y esa es montaña rusa, ¿cómo ha sido todo este camino? A ver, es complicado la startup realmente, a estar constantemente buscando el gas necesario, ¿no? y esos pequeños pruebas, ¿no?, el MVP para ir buscando el mercado. También es cierto que hemos
recibido mucho respaldo de la comunidad, incluso de inversores, ¿no? Hubo un momento dado en que buscábamos inversión y fue relativamente fácil convencer a personas que entendían ese propósito, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el inicio hasta ahora le hemos dado muchas vueltas, ¿no? En ese punto de conocimiento, de divulgar, de ayudar, ¿no? Incluso en redes sociales, ¿no? Tenemos muchísimo contenido que viene en redes, tenemos un podcast que es bastante conocido, al menos en España, que se llama Nudismo Financiero, donde cada semana desnudamos a alguien en tema de números, ¿no? Decir, oye, pues explícame realmente qué es lo que te sucede, ¿no? Desde la primera etapa hasta la actual en la vida. Pero sí que le hemos dado muchas vueltas hasta donde estamos hoy, que continuamos formando, pero pensamos que también tiene sentido empezar a tocar pues otras verticales siempre relacionadas con la parte de inversión, de la monetización y del ahorro. Nos has dicho ahora algunos apuntes, pero ¿cómo se ha financiado vuestro proyecto? ¿Siempre con inversión externa? Siempre hemos tenido la gran suerte de que las veces que hemos necesitado o hemos pensado que era importante ir acompañados de algún inversor, nos ha sido relativamente fácil encontrar gente que creyera en el proyecto. Y en este sentido tenemos de todo. Tenemos desde grandes VCs muy reconocidos, con muchísima experiencia, que nos ayudan diariamente en este acompañamiento, ¿no? en esta asesoría, porque al final no solo buscas financiación, sino que también buscas pequeños compañeros de viaje que te ayuden en el camino, hasta incluso clientes Valio, o sea, suscriptores de Valio, que en un momento dado, cuando se enteraron de que había la opción de poder participar, dijeron, ostras, dejadme entrar aquí dentro, ¿no? y poder participar en ello. ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas, ¿no? que nos podamos encontrar en el mercado? Claro. Al final yo creo que todo el mundo se atreve a montar un canal de YouTube y a hablar de cualquier cosa, ¿no? Al final de dinero. Y por suerte tenemos la gran suerte de que a día de hoy hemos democratizado muchísimas cosas, entre otras el conocimiento. Obviamente aún te puedes ir a Harvard, Stanford o a alguna universidad privada para conocer más. Hay muchísimo conocimiento gratuito en Internet, pero sí que siempre hemos intentado explicar las cosas de forma muy básica, de forma muy sencilla, para que nos ayude y para que esas personas lleguen a tener ese empoderamiento y ese conocimiento, ¿no? Entonces, el valor añadido yo te diría que es poco a poco ir generando esta pequeña comunidad de fans que les gusta, que necesitan y que les interesa ese conocimiento, y a la vez cualquier explicación que hacemos de cosas incluso a veces algo complicadas, ¿no? A veces, oye, hay academias, ¿no? que te enseñan sobre la criptografía y el blockchain y tal. Lo nuestro lo explicamos de una forma muy básica, no es nuestro core business, pero sí que de una forma muy básica ayudamos y damos herramientas, calculadoras, Excels, como para que esas personas puedan hacer ese seguimiento de lo que en ese momento estén invirtiendo. ¿Y dónde tenéis presencia en la actualidad? Porque al ser cursos online, claro, bueno, supongo que... Sí, ¿no? Worldwide casi podríamos decir, ¿no? Estamos muy focalizados en España. Yo creo que aún tenemos muchísimo recorrido, tenemos mucho margen de mejora para que la gente nos conozca en España. Sí que es cierto que cada vez la gente lo escucha más, ¿no? Ni que sea por las redes, por el mismo podcast de Nudismo Financiero, pero tenemos mucho trabajo por hacer. Queremos llegar a todas las familias, o sea, pensamos que cualquier persona, cualquier familia debe tener esa oportunidad, al menos conocernos o seguirnos para, ni que sea a través de la newsletter, conocer lo que estamos explicando. Pero sí que es cierto que parte de nuestros alumnos ya vienen de, no sé, alguien de Madrid, ¿no? María, que está en Alemania, en Suiza, en el norte, o incluso también en Latinoamérica cada vez más, ¿no? En Estados Unidos tenemos algunos alumnos que han ido a vivir allí y que nos conocen, o incluso ya directamente personas de Colombia, Argentina, de México o de Washington que, ostras, que ya les ha sonado por lo que fuera, ¿no? a través de redes sociales y empiezan a conocernos, aunque, insisto, nuestro objetivo ahora mismo es continuar dándonos a conocer aquí en España. Y si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra la educación financiera en nuestro país? Yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace, de los últimos 2000 años. Creo que si miro
lo que les sucedió a mis antepasados, ¿no? Creo que la cosa ha mejorado, o sea, a día de hoy es fácil tener unos conocimientos de los que antes era imposible darte cuenta. También es cierto que en los últimos 20 años no solo ha sido Internet, sino incluso libros que han llegado, ¿no? Y que la gente de repente pues empieza a hablar de nombres que hasta entonces no se conocían, ¿no? O sea, yo creo que hemos mejorado, pero aún así aún es una tarea pendiente, francamente. Así que es verdad, me suena que hay algún ministerio que ha sacado alguna página web hablando de finanzas personales, pero no es suficiente. O sea, no está llegando a todo el mundo, o todo el mundo es consciente de que tiene un problema, pero no todo el mundo le está poniendo las herramientas necesarias como para tener ese conocimiento. Porque ¿cuáles dirías tú que son los principales beneficios de contar con una sólida o con una, ya no digo sólida, pero con una buena educación financiera? Vale, mira, yo sin poner algún ejemplo, ¿no? Mi familia, mi padre trabajaba en un banco precisamente y estuvo 40 o 50 años en ese banco y la vida era muy fácil, ¿no? ¿no? O sea, madre mía, eso ya no existe casi, ¿eh? Claro, ya no existe. O sea, a día de hoy tenemos la gran suerte o la gran desgracia de que vivimos varias etapas en nuestra vida, ¿no? Y la vida es mucho más flexible y pasa de todo. La verdad es que tenemos momentos muy buenos y también tenemos momentos en los que cambiamos de trabajo, nos cuesta llegar a final de mes, pasan cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener esos conocimientos en cuanto antes, porque la vida es muy larga. Vete a saber lo que nos va a quedar el día de la jubilación, porque, pues no sabemos lo que sucederá. Sí que es cierto que aún hay mucha gente que confía en esa jubilación, ¿no? En dejarlo todo a manos del sistema, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto antes tengas esos conocimientos, mucho mejor. Y sin ir más lejos, si a los hijos ya les puedes poco a poco ir dando ese empoderamiento, esa pequeña gestión del día a día, del ahorro, de que el dinero no es fácil de conseguir y de que en esas etapas va a haber de todo y de que tienes que tener algo ahorrado, un rinconcito por si acaso, creo que es importante. Y ahora que me hablas de los hijos, sí. ¿Dirías que los jóvenes de hoy se preocupan y se ocupan, que eso también es importante, cada vez más de sus finanzas? Pues a mí me sorprende porque hay de todo, sí, bueno, como claro. en todos lados, pero tenemos muchísimos alumnos muy jovencitos, de 16, 17, 18 años, que quizá no son clientes aún de Valio, quizá nos escuchan por el podcast o quizá nos siguen a través de la newsletter, pero que sí que son muy conscientes de esa fortaleza, ¿no? Que en cuanto antes mejor la puedas tener. Entonces habrá de todo, me imagino, pero a mí me sorprende porque creo que vamos hacia una buena dirección, aunque tenemos aún mucho trabajo por hacer. ¿Cómo ha contribuido la llegada de estas nuevas tecnologías a que los jóvenes se preocupen más de sus finanzas? Porque creo que tiene bastante que ver. Sí, yo creo que de esa democratización que estábamos hablando, tenemos la gran suerte de que a través de las redes sociales a día de hoy, de forma gratuita, te es fácil de llegar a muchísimo conocimiento. También es verdad que muchas veces no hay un filtro, no sabes si ese youtuber o ese divulgador que realmente sabe comunicar muy bien, te puedes fiar al 100% o detrás hay quizá algún otro interés que tú desconoces, pero sí que las tecnologías obviamente lo han revolucionado todo. ¿Cómo crees que irá evolucionando esa educación financiera en nuestro país? Yo creo que es un tema de poco a poco que la gente se vaya concienciando, igual que la nutrición, ¿no? Sí, es verdad. Pues hace 20 o 30 años no existían nutricionistas, quizá, o sí que existían, pero eran muy pocos. O psicólogos, ¿no? Que muchas veces pues parece que aún sea tabú hablar de que en ciertas etapas de la vida has tenido que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, creo que la evolución es natural. Cada vez están saliendo más estas divulgaciones o estos conocimientos que hasta hace 20, 30 años eran más difíciles de conseguir, y yo sí que confío que poco a poco tanto nuestra sociedad como las futuras estén más preparadas para este tipo de conocimientos. Albert, ya para ir finalizando y centrándonos en Valio, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? A ver, actualmente tenemos muchísimos retos por delante, o sea, yo creo que lo mejor está por llegar. Tampoco te lo puedo comentar todo, pero sí que queremos continuar. Secreto de sumario de momento. Sí, porque al final hay muchos proyectos que están en el tintero, cosas que queríamos lanzar hace unos meses que nos queremos esperar para hacerlo bien, porque también el equipo pensamos mucho en el largoplacismo, ¿no? Y en intentar hacer las cosas bien, y aunque seamos una startup, pues a veces preferimos
consolidar y poco a poco ir creciendo, pero seguiremos con lo mismo, en la divulgación, en empoderar en ese mundo del dinero. Quién sabe si también poco a poco en ayudar en esa parte de inversiones directamente, pues aportando ciertas oportunidades a los usuarios, pero siempre relacionado con esa parte de las finanzas personales. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros o empezar a consumir vuestros cursos, déjanos la página donde os encuentren muy rápidamente. Bien. Pueden buscar por Valio.app, nos van a encontrar en Spotify, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Yo creo que estamos en casi todas las redes sociales, Valio.app, y a partir de allí van a encontrar toda la información posible. Sí que es verdad que si entran en la página web existe la newsletter, que actualmente tenemos 30.000 seguidores, en los que cada semana intentamos dar ciertas píldoras de conocimiento gratuito y que, bueno, quizá les puede ir bien como para empezarnos a conocer y quién sabe si incluso algún día comprar alguno de nuestros programas de formación. Pues Albert, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de cómo Valio nos puede ayudar a mejorar nuestra cultura financiera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Montse. Gracias. Hasta pronto. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.